Hola a todos, les habla el profesor Braulio González de Estudios Sociales y esta guía va para los cursos primeros A y B y para el primer nivel TP. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la crisis política de 1891, en la cual genera un quiebre de esta organización que se estaba generando a través de todo el siglo XIX a un cambio político que empieza a, de cierta forma, establecer las bases para lo que vendría siendo el siglo XX. Y vamos a ver por qué este quiebre es tan fundamental entenderlo. Primero tenemos que entender que esta guerra civil ya también debate a muchos historiadores, producto de que existen diversas interpretaciones para estudiar este mismo fenómeno, ya sea como una revolución, una lucha contra el imperialismo o la clase política, o una contrarrevolución. ¿Ya? Son estas tres visiones en las cuales nosotros podemos estudiar la guerra civil. ¿Ya? Sin embargo, hay dos visiones que predominan, por así decirlo, o podemos resumirla de las anteriores que vimos, que una es una tesis institucional y otra es una tesis económica. La institucional se refiere a netamente los problemas políticos que se estaban ocurriendo en la época y la tesis económica son los problemas económicos que estaban ocurriendo en la época durante esos gobiernos. Bueno, ¿qué originó la guerra civil? Primero fue la matanza de Locañas, en la cual generó diversas muertes, ¿ya? Pero no solamente fue esa matanza lo que lo generó, sino que fueron otros factores en los cuales llevó a esta guerra civil a pelear el presidente contra el Congreso. Bueno, vamos a ver que durante el gobierno de Balmaceda, que es donde ocurrió ya esta guerra, fue producto de la guerra del Pacífico, de lo que pasó durante la guerra del Pacífico. Nosotros como territorio ganamos diversos recursos como las salitreras que existían en la zona de Antofagasta, y eso generó muchos recursos económicos, y entonces el fisco contaba con demasiado dinero en la cual era posible aprovecharlo. Entonces con los recursos fiscales se llevaron a cabo una serie de obras modernizadoras, en las cuales fue durante el gobierno de Balmaceda. Se realizaron obras en educación, en obras públicas, y se incorpora la isla de Pascua al territorio chileno, ya mediante una compra. Y acá aparece el primero colegio de profesores, el viaducto de Malleco que se encuentra en la zona sur de Chile. Todo esto como una obra para modernizar al país. Y acá cuando Balmaceda, que tiene un discurso nacionalista, comenzó a proyectar o incorporar los capitales chilenos en la riqueza salitrera. O sea, lo que hacía Balmaceda básicamente era que la plata que tenía el Estado producto de la salitrera fuera utilizada en proyectos para la sociedad, que les pudiera servir a la sociedad. Proyectó poner al fin al monopolio del ferrocarril de J.T. North, que era básicamente el rey del norte, pero no llevó a cabo ese discurso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente como este personaje, John Thomas North, era muy importante económicamente y era muy poderoso. Entonces él no podía proyectar ese discurso, más no hacía saber que él tenía un plan secreto para que todo ese monopolio se fuera abajo. Él no lo decía, pero lo pensaba. Balmaceda buscó fortalecer las atribuciones del presidente de la República y mantener el intervencionismo electoral. O sea, lo que hacía Balmaceda era que el presidente fuera la autoridad máxima y que tuviera muchas atribuciones, y obviamente tratar de manipular las elecciones para poder elegir a la persona sucedora de ese puesto, que antiguamente sí se realizaba esa acción. Y obviamente la oposición generó, obviamente,
que eran los parlamentarios, que no vieran con buenos ojos este intervencionismo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era una elección más liberal, más libre, más universal. Bueno, ¿qué conflicto se generó durante este gobierno? Y básicamente, ¿qué es un gobierno oligárquico? Bueno, el presidente de la República, como un poder del Estado, tiene la capacidad de administrar, ¿ya? Y tiene diversas atribuciones. Sin embargo, si esas atribuciones se pasan a llevar al límite, ya pasa de ser un presidente, por así decirlo, democrático, sino que pasa a ser autoritario, en la cual él tiene la potestad de todo. Sin embargo, el Congreso también tenía sed de poder, ya que eran básicamente en esa época las personas más ricas las que componían el Congreso. El Congreso lo que quería también era tener una parte del poder y también quería gobernar, y para eso tenía que disminuir las atribuciones del presidente. Entonces esto llevó a un conflicto entre el Congreso y el presidente. De acuerdo con la Constitución de 1833, una de las misiones del Congreso era aprobar las leyes periódicas, y entre ellas, esas leyes, se encuentra la ley de presupuesto. El Congreso utiliza las leyes periódicas para disminuir las atribuciones del Ejecutivo, o sea, el presidente. ¿Por qué? Porque si las leyes periódicas, o sea, por ejemplo, la ley de presupuesto, que se realiza un año anterior al año que se tiene presupuestado ese dinero, se mantiene. O sea, por ejemplo, si yo en el año 2020 quiero tener 10 pesos para el año 2021 y no me lo aprueba el Congreso, yo en el año 2020 yo tengo utilizado 7 de pesos de presupuesto, entonces me mantengo en esos 7 pesos, no lo aumento esos 3 pesos que necesito por los 10. Entonces eso genera conflicto. Bueno, acá Balmaceda empieza a generar una crisis, ya que en 1890 el Congreso no aprueba la ley de presupuesto para el año 1891, y esto genera que Balmaceda declara válido el presupuesto del año 1891 y clausura el Congreso, lo cierra. Y esto genera el estallido de la guerra civil entre Balmaceda versus el Congreso, donde Balmaceda tiene al ejército de su lado, mientras el Congreso tiene la armada. Acá en Iquique se realiza un congreso o una junta de gobierno que fue presidido por el jefe de la armada, Jorge Montt. La guerra fue violenta, ya que murió más de 4000 personas. Acá tenemos imágenes de lo que ocurrió en el regimiento Buin en mayo de 1891, la matanza de Locaña, los prisioneros políticos de la guerra civil de 1891. Como se pueden fijar, no fue una guerra, por así decirlo, sencilla, sino que fue una guerra de verdad, en la cual bandos, no solamente por colores políticos, sino por poder político, por poderes del Estado, se empiezan a pelear. Era literalmente, ya no era pelea de cabros chicos, sino que era pelea de perros grandes, por así decirlo. Bueno, el conflicto se resuelve a favor de la Armada tras la batalla de Concón y Placilla, y los muertos generados que se pueden ver ahí en la imagen son los de la batalla de Placilla, que esto ocurrió el 28 de agosto de 1891. Algunos historiadores mencionan que acá, luego de esta guerra civil, se consolida el parlamentarismo y los representantes de la élite reunida en la sala de Congreso, como podemos ver en la imagen, empiezan a, por así decirlo, gobernar, ya que los presidentes no tenían muchas atribuciones, sino que era el Congreso quien dominaba la política. Bueno, acá podemos mencionar algunos, o podemos observar algunos presidentes durante el régimen parlamentario, en la cual tuvieron muchos problemas para gobernar, ya, producto de que el Congreso le quitaba atribuciones, ya sea quitándole ministros, delegando leyes, delegando las leyes periódicas. Entonces los presidentes no avanzaban mucho en sus proyectos. Desde Montt hasta Arturo Alessandri, que fue el último presidente, por así decirlo, del gobierno parlamentario, porque él después cambia la constitución, son
los 7 presidentes que duraron posterior a la guerra civil. Bien, entonces como actividad vamos a responder 3 preguntas en las cuales vamos a responder ¿para qué se utilizó los recursos generados gracias a la riqueza del salitre posterior a la guerra del Pacífico? ¿Cuáles fueron las principales causas del conflicto entre el presidente Balmaceda y el Congreso? ¿Y qué consecuencias tuvo la guerra civil para Chile, este conflicto? Bien, eso ha sido todo. Es una guía bastante corta, a pesar de que se ve extensa. Más que nada para que entiendan cómo fue esta guerra civil, en la cual es un cambio de paradigma, por así decirlo, en lo que ocurrió, ya que no pelean, por ejemplo, izquierda o derecha, sino que pelea el presidente versus el Congreso, que ya viene siendo entre poderes fijos que están establecidos. Bien, espero que se encuentren sanos, bien, espero que realicen las actividades como se debe, recuerden que son con nota y ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión. Adiós.